¿Qué tal, amados amigos que se han conectado ya con nosotros, Corporación La Comunidad, desde los distintos lugares del planeta Tierra de Colombia? Quiero recordarles a ustedes desde Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, que Dios interviene a través del coronavirus COVID-19 y sus consecuencias en la vida de todos nosotros, para provecho de los que lo amamos. Y el provecho o el fin o el bien por el que Dios interviene en estas circunstancias es porque quiere llevarnos a un arrepentimiento genuino, a una conversión completa. Que vivamos impecables, intachables y en paz con Dios y con nuestros semejantes. Que vivamos en amor. Que lleguemos a parecernos a su Hijo Jesucristo, dice Romanos 8:29. Dejemos que Dios forme el carácter de Cristo en nosotros y que nos haga conforme a su imagen y aprendamos a vivir en amor como Cristo amó y se entregó por todos nosotros en sacrificio, y que así salga un aroma, un perfume grato de tu vida, de mi vida a Dios durante este tiempo, porque estamos viviendo en el Evangelio de Jesucristo tal y como Él lo manda. Dios te bendiga. Y bienvenido, bienvenida a nuestra programación de Corporación La Comunidad, una vez más a nuestro grupo de oración. Buenos días para todos, para todas, bienvenidos a este subgrupo de Corporación La Comunidad. Estamos felices, contentos de recibirlos una vez más por este tiempo virtual, pero que está lleno de la presencia del Señor, porque obviamente depende de cuánto le abramos nosotros nuestro corazón allí donde estamos, con nuestras familias, con las personas que amamos. Así que vamos a orar en esta hora para que el Señor traiga su presencia y podamos experimentarla de una manera poderosa, transformadora, y sintamos como Él en su amor nos cobija y nos cubre. Así que cierra tus ojitos ahí donde estás y quiero invitarte para que juntos digamos: Padre, hoy en esta mañana tan especial sentimos tu cobertura, que no nos abandona, que no nos deja, que siempre está en nuestro corazón guiándonos. Has puesto tus ojos sobre nosotros y nos muestras el camino por el que debemos andar. Sabemos bien que tú eres un Dios protector, cuidador. Sabemos que eres un Padre amoroso que se desborda, rico, un Padre que es generoso, el Dios y Rey de nuestras vidas. Hoy pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, porque anhelamos que a través de Él podamos sentir y experimentar la saciedad que solo viene de ti. Anhelamos de todo corazón que tú hoy, en esta mañana tan especial, nos limpies, nos cubras, nos purifiques. Sabemos, Señor, que a veces se nos dificulta conservar nuestra intimidad contigo. Sabemos, Señor, que en ocasiones, en oportunidades, se nos dificulta mucho experimentar tu amor, porque somos débiles, frágiles, porque nuestro pecado nos coarta, porque nuestro pecado nos bloquea. Pero hoy delante de ti reconocemos, Padre, que somos débiles, que somos frágiles, que necesitamos de ti como ese ciervo que brama por las aguas, que gime buscando la fuente de saciedad. Hoy nuestro corazón gime por tu presencia, por tu amor incondicional. Anhelamos profundizar, intimar contigo,
Espíritu Santo de Dios, inunda nuestros hogares, inunda nuestra experiencia espiritual, sacia nuestra sed de ti, llénanos con tu amor. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Así es, Señor. Purifícanos, cámbianos, renuévanos, sacia nuestra sed de ti. Nos presentamos porque queremos ser distintos, porque queremos avanzar en nuestros procesos, porque tu amor, Señor, cuando toca algo lo transforma. Recurrimos a ese amor profundo y poderoso. Recurrimos en un llamado especial a tu misericordia inagotable. Y hoy, Señor, delante de ti presentamos nuestras seguridades. Sabemos que el poder que hay en tu interior, que la soberanía que solo te pertenece a ti, que la forma en cómo constantemente intervienen las situaciones dista mucho de nuestra fragilidad y debilidad, de nuestra humanidad insegura, insaciable, temerosa. Pero te vemos florecer cuando tu amor se levanta. Florecemos y como el águila al volar, Señor, podemos ascender y sentimos, Padre, que volamos hacia ti, que nos recibes con cariño, con ternura, con dulzura.
que somos fuertes, somos enormes en medio de nuestra pequeñez, solo porque tu amor nos acompaña. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Y cúbreme con tu amor, rodéame y tómame, que cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara hoy, mi Señor, y conocer así más de ti en mí. Regálame tu amor para ser tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame y tómame, que cerca quiero estar.
identidad que nadie tiene, Señor. La forma, la manera. Nadie es como tú. Cuando entras en mí, no soy yo. Mis defectos, mis luchas, mis pesares, mis temores, la ansiedad cae. Tú tienes cuidado de mí. Me envuelve tu presencia. Me envuelve tu amor. Me consuela tu espíritu, que susurra a mi oído: todo va a estar bien. Eres ese Dios Padre, omnipotente y poderoso, que me levanta como el águila. Y cúbreme con tu amor, rodéame y tómame. Yo cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas. Dile: y me levantaré como las águilas, y me levantaré como las águilas, por el poder de tu amor. Tú tienes el poder y hoy descansamos en ti. Nos llenamos de tu amor, vibramos con tu presencia, nos llenamos de tu unción, de tu cobertura. Nuestro ambiente cambia, nuestra forma es distinta. Hoy oramos, Señor, porque tenemos claridad de que eso que hemos vivido allá en otros momentos, hoy lo tenemos aquí en nuestro presente. Abre nuestros oídos espirituales, despierta nuestros sentidos. Queremos experimentar tus respuestas, tus palabras, porque tu palabra dice que el reino de Dios no es cuestión de palabrería, sino de poder y autoridad. Y hoy tus palabras no son cualquier tipo de palabras. Las palabras que hoy has preparado para mí son poder y autoridad sobre mi realidad. Toma la vida de Edison, llénalo con tu presencia, inúndame a través de su unción. Úsalo una vez más, inspíralo, Espíritu Santo de Dios, y permite que este tiempo en mi hogar sea como el cielo en la tierra. Tu presencia aquí, transformando, liberando, sanando y contestando. En esta hora todo te lo entregamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Escúchanos, Señor. Amén, amén y amén. Muy bien, un saludo muy especial a todos ustedes en esta mañana, una mañana donde podemos disfrutar de la presencia de Dios, crecer en el conocimiento de Dios de una manera presencial, experimentando su bondad, su amor. Lo hemos hecho a través de este primer momento de oración, un tiempo muy especial, y ahora vamos a hacerlo a través de la palabra de Dios. La Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios de Dios. Esa necesidad que tenemos todos los seres humanos de la trascendencia, de ir mucho más allá de solamente lo físico y lo corporal,
y trascender a lo espiritual es lo que nos permite hoy vivir o experimentar este tiempo tan especial. Y quiero en este día compartir un tema que está relacionado posiblemente con lo que algunas personas pueden estar viviendo. Y es que no ha sido este un año fácil, no ha sido este un tiempo fácil. Las situaciones que se han derivado producto de la pandemia en el mundo han hecho que algunas personas experimenten temores en cuanto a sus necesidades más básicas, las que están relacionadas con la salud, las que están relacionadas con la parte del sustento material, del alimento, del techo donde dormir, el vestuario, la educación de los hijos. Y si uno definiera un poco una de las palabras que hoy se han tornado más comunes en el lenguaje de las personas, es la palabra incertidumbre. Y junto con la palabra incertidumbre se derivan en buena medida palabras como angustia, temor, en ocasiones de sentirse desprotegido, desvalido. Pero Dios, que es abundante en misericordia, nos dice que Él da provisión para nuestra vida. Así que quiero compartir con ustedes hoy un tema que lo he titulado La provisión de Dios. Y vamos a leer un texto muy hermoso, un texto tomado de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19. San Pablo le escribe a la iglesia de Filipos y le dice lo siguiente en Filipenses 4, 19. Vamos a leer por favor el texto, vamos a leerlo porque es una promesa muy bonita. Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Escuchen nuevamente de manera maravillosa cómo dice el texto. Quiero leerlo pausadamente porque dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Pero quiero invitarles, antes de desarrollar todo el pasaje, este tema de la predicación, quiero que veamos el contexto. Quiero que leamos completo el pasaje desde Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 19. Esta carta es una carta maravillosa, ha sido llamada la carta del gozo. Es una carta que habla sobre la alegría, la confianza, la esperanza, pero llamada carta del gozo, uno podría pensar que es una carta donde San Pablo está viviendo condiciones muy favorables. Esta carta la escribe San Pablo desde la cárcel, en circunstancias muy difíciles. En la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, Pablo hace una disertación en su primer capítulo acerca de una realidad que experimenta amenazante en su vida, y es la posibilidad de la muerte. Y va a decir en el primer capítulo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una persona que está en la cárcel, que vive circunstancias difíciles, repite en diferentes lugares: alégrense, alégrense, estén gozosos, estén felices. Cuando ha desarrollado todo el recorrido, finaliza en el capítulo 4 de una manera maravillosa, dirigiéndose a la iglesia de Filipos y enseñándoles sobre lo que es la fortaleza en Cristo, sobre lo que es el contentamiento y sobre lo que debe ser una actitud de dependencia en Dios, para que el Dios de toda gloria, de toda riqueza, dé provisión a nuestra vida. Leamos por favor el contexto en Filipenses 4, 10 al 19. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia.
He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más, tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. El contexto de este versículo 19 está relacionado con condiciones de dificultad económicas que se vivían en la iglesia primitiva, donde tanto el apóstol Pablo como muchos de los primeros cristianos sufrían persecución, sufrían dificultades, y realizar la obra de evangelización no era un trabajo fácil, no era un trabajo sencillo. Pero el apóstol Pablo va a decir que él ha aprendido a hacerle frente a cualquier situación, que todo lo puede en Cristo que le fortalece, y ha visto cómo Dios suple sus necesidades. Y uno de los instrumentos para suplir las necesidades materiales fue precisamente la comunidad de Filipos, una comunidad que se preocupó por él integralmente, por sus necesidades, y que lo apoyó en la obra de evangelización. Pero escuchen esto, esta obra generosa que tuvo la iglesia de Filipos no obviaba o no quitaba que ellos también pasaran necesidades. Y San Pablo le dice a la iglesia de Filipos: señores, yo quiero decirles a ustedes que Dios le va a suplir a ustedes todas sus necesidades conforme a sus gloriosas riquezas que hay en Cristo Jesús. Aquí hago un pequeño paréntesis. Estoy seguro que Dios suplirá todas las necesidades de quienes han apoyado de una manera generosa la obra de Dios. Y cuando digo la obra de Dios, estoy hablando no solamente el apoyo a la evangelización, sino el apoyo a los necesitados, las personas que durante esta pandemia han sido generosos en compartir con sus seres queridos, con sus familias y con personas de escasos recursos. En la corporación hemos tenido la oportunidad de no solamente poder compartir el mensaje del evangelio, sino también ayudar a muchas personas necesitadas, tanto de nuestra comunidad como de otros lugares. Y haciendo esa obra generosa, también Dios ha suplido nuestras necesidades. Ahora, si queremos entender la provisión, vamos a comprender tres cosas maravillosas que nos enseña este versículo de Filipenses 4:19, y quiero que lo leamos nuevamente para que veamos tres cosas maravillosas que vamos a comprender. Filipenses 4:19, leámoslo nuevamente, que ha sido el resumen. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Número uno, la provisión de Dios es una promesa. Número dos, la provisión de Dios se realiza conforme a su voluntad. Y número tres, la provisión de Dios se realiza a través de Cristo. Vamos a comprender lo primero, y es que la provisión de Dios no es un anhelo o un deseo nuestro, es una promesa de parte de Dios. Una promesa que está en toda la Escritura, una promesa maravillosa que Dios realiza. Y quiero que veamos algo. En el Antiguo Testamento, Dios dio muestras maravillosas a toda la humanidad, pero de manera especial se coloca el ejemplo del pueblo de Israel, al cual Dios lo alimentó en el desierto durante 40 años. En el libro del Deuteronomio capítulo 8, Dios le recuerda al pueblo de Israel que durante 40 años estuvieron en el desierto
y Dios los alimentó con maná, alimento que venía del cielo, que ni ellos mismos cosecharon, no sembraron, pero lo disfrutaban. Y eso era la expresión de la provisión de Dios. Pero Dios los guardó y los protegió. Dios hizo que siguieran adelante aún en medio de circunstancias difíciles. Dice que durante 40 años cuidó hasta de su calzado, los alimentó, les dio la victoria en las batallas que enfrentaban. Durante todo ese recorrido Dios mostró su fidelidad y su provisión. Pero miren de manera maravillosa una promesa que Dios da para el pueblo de Israel, pero para nosotros hoy también, en Isaías capítulo 46, versículo 4. Isaías 46, 4 dice de una manera maravillosa que Dios cuida de nosotros, que Dios nos da una provisión abundante. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Escucha nuevamente, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Una promesa de parte de Dios. Edison, yo he escuchado muchas promesas y mucha gente le falla. Posiblemente has escuchado promesas de seres humanos. Posiblemente has puesto tu confianza en alguien diferente a Dios. Pero escucha, las promesas de Dios son una realidad, una certeza. El libro de los Números, capítulo 23, versículo 19, dice de manera maravillosa lo siguiente. Números 23, 19. Dios no es un simple mortal, no es un ser humano. No es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Cuando Dios hace una promesa, la cumple. Cuando dice una cosa, la realiza. ¿Y qué ha prometido Dios? Cuidar de nosotros hasta la vejez. Dios ha prometido que si colocamos sobre Él todas nuestras angustias y preocupaciones, Él tendrá cuidado de nosotros. Esa realidad que aparece en el Antiguo Testamento, ejemplificada en los israelitas, ejemplificada en la época de los patriarcas, y a través de todo el recorrido del Antiguo Testamento se corrobora en el Nuevo Testamento. Escucha lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Vamos a leer Hebreos capítulo 13, versículo 5, porque dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Es la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. De manera maravillosa, el apóstol Pedro, en su primera carta, el capítulo 5, versículo 7, nos va a decir lo siguiente. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Nos va a decir: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes, porque Él está atento a ustedes. Y ni qué decir de un salmo que lo recitamos de manera frecuente. Un salmo que creo que de los salmos que hay en las Sagradas Escrituras es quizás uno de los más conocidos, si no el más conocido, el Salmo 23. Y empieza el Salmo 23 en el versículo 1 diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. La provisión de Dios es una promesa, no es solo un anhelo y una aspiración. Ahora, entender esa promesa significa entender con claridad cuál es el sentido de la provisión de Dios. Si lo primero es entender la promesa, lo segundo es entender que la provisión de Dios se hace conforme a su voluntad. Volvamos a Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19, el texto central. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús.
Si lo primero es entender que la provisión es una promesa de Dios, lo segundo es que la provisión se hace conforme a su voluntad. Y conforme a la voluntad de Dios tendremos que entender algo maravilloso en nuestra vida. Dios está comprometido con nuestras necesidades, no con nuestros caprichos. Y esto es muy importante. Dios no siempre nos dará lo que pedimos, pero siempre nos dará lo que necesitamos. Acabamos de leer el texto de Filipenses capítulo 4 y quiero que volvamos a leer los versículos 10 al 18. Y quiero que volvamos a leerlo por una razón muy sencilla, porque algunas personas pueden pensar que tener la provisión de Dios es simplemente abrir nuestros labios, pedirle algo a Dios y que aparecerá de una manera mágica. No, no es esa el sentido de la provisión de Dios. El sentido de la provisión de Dios es que Dios nos dará todo lo que necesitemos para cada momento y para cada etapa de nuestra vida. El libro del Eclesiastés, que es un libro que habla sobre el sentido de la vida, hablará en el capítulo 3 que en la vida hay tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado. Escucha esto. Hay momentos donde la provisión de Dios no es que no te falte nada. Hay momentos donde la provisión de Dios es que faltándote tengas la fortaleza para enfrentar ese momento. Hay momentos donde la provisión de Dios no significará que no se enferme nadie en tu casa o que no muera nadie en tu casa. No, la provisión de Dios será que cuando llegue ese momento tengas el consuelo, la paz y la fortaleza. La provisión de Dios no está definida en torno a lo que queremos, sino en torno a su voluntad. Y hay ocasiones donde la voluntad de Dios es que quizás pasemos o quizás enfrentemos momentos difíciles, pero que en esos momentos podamos tener la capacidad y la fortaleza. Acabo de citarles el Salmo 23. Y el Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y dice más adelante: aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Esto es, posiblemente pasaremos por momentos difíciles. Escuchen al apóstol San Pablo, que es el que dice que Dios suplirá conforme a sus gloriosas riquezas todas nuestras necesidades. Escuchen, porque el apóstol Pablo va a decir en los versículos 10 y siguiente que pasó por momentos difíciles. Me alegro muchísimo en el Señor de que hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. ¿Y en qué situaciones se encontraba? Escuchen lo que sigue diciendo: sé lo que es vivir en la pobreza. Y alguien diría: pero Dios no pues que da provisión, ¿por qué me deja vivir en la pobreza? Porque quizás en medio de la pobreza él aprendió cosas que solo se aprenden en la pobreza. Como en la enfermedad hay cosas que solo se aprenden en la enfermedad. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias de esta vida, porque esta vida trae toda clase de circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre. Parecería ilógico que cuando hablamos de la provisión de Dios, ¿cómo va a pasar hambre una persona que habla de la provisión de Dios? Pues quiero decirte que esa persona, Pablo, que pasó hambre, recibió la provisión de Dios. ¿Y cuál fue la provisión de Dios? Porque no estuvo el alimento. No, recibió la provisión de Dios para que en ese momento la falta de alimento no acabara con su ser, con su fe, con su optimismo, con su confianza. Hay momentos donde las dificultades, Dios da lo necesario para que sorteemos esas dificultades. Sigue diciendo el texto: tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Los momentos fáciles, los difíciles, los momentos donde las puertas se abren y los momentos donde las puertas se cierren. ¿Qué más sigue diciendo el texto? Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Claro que experimento angustia. Claro que cuando falta algo es normal y natural que los sentimientos afloren en el corazón del ser humano.
y en ese momento Dios te da la provisión para enfrentar la angustia, para enfrentar la dificultad. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Tuvo momentos difíciles, no tenía recursos económicos. Dios los llevó a través de esos momentos difíciles y hubo algunos ingresos. Y ustedes mismos, dice, excepto en mis ingresos y gastos. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. ¿Qué quiere decir? La voluntad. La provisión es conforme a la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios, Dios puede permitir que en nuestra vida pasemos por momentos difíciles, para recibir en esos momentos difíciles la provisión que se necesita para los momentos difíciles. Por ejemplo, en la pérdida de un ser querido, que es un momento que no quisiéramos tener, necesitamos la provisión de Dios. ¿Y cuál es la provisión de Dios? La fortaleza, la paz, el consuelo. ¿Y qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, hemos perdido el empleo? ¿Cuál es la provisión que Dios necesita darnos en ese momento, aparte del empleo, que es la primera que necesitamos? Posiblemente tener la paz, la tranquilidad, la confianza y saber esperar el momento adecuado y vivir todo el proceso sin desesperarnos. Dios necesita que cada uno de nosotros entendamos algo fundamental. La provisión de Dios surge conforme a su soberanía, a su sabiduría y a su amor. Dios está por encima de las circunstancias. Y Dios sabe qué ofrece y en qué momento lo ofrece. En ocasiones entender eso es difícil porque es el resultado de un recorrido. Hay una historia muy bonita en el Antiguo Testamento y es la historia de Abraham, el padre de la fe. Abraham salió del lugar donde estaba, en Ur de los Caldeos, escuchando la voz de Dios, y aunque tenía fe, su fe era una fe progresiva que iba avanzando. Y cuando salió de ese lugar, salió con Lot, que era su sobrino, con su esposa. La instrucción de Dios era que dejara su parentela. Por alguna razón, él salió con Lot. Y cuando hubo escasez, él pensó que su provisión vendría de lo que las circunstancias le decían, y fue a dar a Egipto. La voluntad de Dios no es que fuera a Egipto, pero fue a Egipto. Y estando en Egipto, se presentó una situación donde el faraón quería, o en un momento determinado había la posibilidad de que se quedara con su esposa Sara y que él lo asesinaran. Y él le dijo a su esposa que dijera mentiras. Y en medio de esa situación, Dios aún, en medio de esa amenaza que veía, porque miraba el corazón de Abraham y sabía que era un corazón dispuesto, pero un corazón que aún no entendía la provisión total de Dios, Dios lo guardó, Dios lo protegió de que el faraón no hiciera nada. Dios permitió que saliera de ese lugar con recursos económicos, pero también allí salió con una esclava llamada Agar, y salió con Lot y fueron creciendo. Y la abundancia empezó a crecer, y un día Abraham y Lot tuvieron que separarse. Y cuando se separaron, Lot fue a dar a un lugar llamado Sodoma y Gomorra, que en ese momento era una llanura, era algo tranquilo, pero después se convirtió en algo terrible. Y allí Lot tuvo que vivir las consecuencias de algo que no era lo que Dios quería. Abraham siguió su camino, y más adelante, cuando estaba esperando un hijo, cuando quería tener un hijo y anhelaba la promesa de que ese hijo llegara, no esperó la provisión de Dios. Confió en ese momento en lo que su esposa Sara le decía y le dijo: aquí tienes la esclava, no vamos a tener hijos. Entonces, ¿por qué no confiar en Agar? Y entonces Abraham se unió con la esclava Agar y tuvo un hijo llamado Ismael. Lo que pensaba en inicio que era algo bonito se convirtió en algo difícil. Hubo problemas entre Sara y la esclava Agar y hubo dificultades. Nació Ismael, y cuando ya estaba avanzando, Sara quedó en embarazo.
Dios les dio un hijo. Y en ese momento Sara terminó expulsando no solamente a Agar, sino a Ismael. Eso le dolió muchísimo a Abraham. Pero había llegado el hijo de la promesa y un día Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo al que tanto amas. Abraham tenía más de 100 años. Dios le estaba pidiendo algo, porque la provisión implica llegar a depender de Dios. Y Abraham salió con su hijo. Y salió con su hijo para hacer lo que Dios le pedía. Caminaron algunos días, 3 días. Abraham estaba con su hijo y llegaron a un lugar. Y escuchen lo que dice Génesis capítulo 22, versículos 7 y 8. Génesis 22, versículos 7 y 8 dice algo maravilloso. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Dios proveerá. Dios proveerá. La pregunta más difícil que a Abraham se le había hecho en la vida se la hizo su hijo. Padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero para el sacrificio necesitamos un cordero. Dios le había dicho a Abraham: sacrifícame a tu hijo único al que tanto amas. Abraham no le dijo al hijo: vas a ser tú. No sé, estoy angustiado, no veo que Dios aparezca. Durante 3 días no habían visto un solo cordero. Pero Abraham había aprendido algo: Dios proveerá, Dios se encargará, Dios cuidará. Y cuando Abraham iba a hacer el sacrificio, Dios le dijo a Abraham: detente porque has mostrado tu fe. Y cuando en ese momento ocurrió, apareció un cordero, un carnero enredado en unos arbustos sin que él hubiese tenido que realizar ningún esfuerzo. Quiero decirte esto: Dios lo hará conforme a su voluntad, supliendo no nuestros caprichos, sino nuestras necesidades, conforme a su sabiduría, a su soberanía y a su amor. El Evangelio de San Mateo capítulo 6 nos va a decir algo muy maravilloso. Jesús enseñando sobre la provisión y sobre las dificultades de la economía que nos generan angustia, con qué vamos a comer o con qué vamos a vestirnos. Dice en Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33 de la siguiente forma: así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Que la provisión de Dios surja conforme a su voluntad. El apóstol Pablo les dice a la iglesia de Filipos: Dios suplirá todas sus necesidades conforme a las gloriosas riquezas en Cristo Jesús, no conforme a tus ideas, no trazándole caminos. Dios lo hará conforme a su voluntad. Si lo primero es que la provisión de Dios es una promesa, si lo segundo es que se hace conforme a su voluntad, lo tercero es que se realiza a través de Cristo. Volvamos nuevamente a Filipenses 4, versículo 19. Estamos desarrollando este texto, Filipenses. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesite conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Escuche esto: a quien Dios tiene, nada le falta. Y la plenitud está en Cristo. Dios nos dará todas las cosas en unión con Cristo, no sin Cristo. Porque la primera de todas las provisiones que debemos de tener en nuestra vida no es ni pensar en la comida, en el arrendamiento, en la cuota de la casa, del carro, del apartamento, de lo que tenemos. Nuestra primera gran provisión debe ser tener a Dios.
porque a quien Dios tiene nada le falta. Y tener a Dios significa tener a Cristo. El apóstol San Pablo, escribiendo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 31 y 32, donde previamente ha dicho: Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, va a decir en el versículo 31 y 32 que Dios nos dará todas las cosas, pero en unión con Cristo. Escuchemos Romanos capítulo 8, versículo 31 y 32. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Cómo no habrá de darnos junto con Él todas las cosas? Recuerden, no las de los caprichos, no las de los gustos, las de las necesidades. Y Dios te dará todo lo que necesites. En el momento más difícil de mi vida, hace 24 años, cuando empecé a caminar con Dios, muchas de mis listas de peticiones, porque decía: Dios proveerá, entonces Dios se encargará de darme esto. Y Dios me dijo: yo te voy a dar algo, no posiblemente lo que tú pidas. Y Dios me dijo: vas a darte cuenta. Y cuando digo Dios me dijo, es a través del recorrido, del conocimiento de la palabra de Dios, de las predicaciones, de la oración. Y terminé comprendiendo que Dios a unas peticiones me dijo sí, a otras me dijo no, a otras me dijo sí, pero todavía no, y a otras me dijo: no te voy a dar esas, te voy a dar otras diferentes. Pero terminé comprendiendo que Dios puede hacer mucho más de lo que yo pienso y me imagino, y entonces tengo la certeza y la seguridad de que si lo tengo a Él, lo tengo todo, que Él es mi amado y mi deseado. Quiero cerrar con este texto de Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21, de una manera maravillosa. Una promesa donde tendremos la certeza y la seguridad que Dios hace algo maravilloso. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. A Él, al Dios que suple todas nuestras necesidades, que lo hace en Cristo Jesús, al Dios que sabe lo que necesitamos, al Dios que está comprometido con nuestra madurez y nuestra formación, al Dios que realiza todo ese proceso de cambio en nuestras vidas. A ese Dios nos dirigimos, al Dios que te dice hoy: no tengas miedo, no estarás solo, no estarás sola, no te dejaré ni te desampararé. Al Dios que te dice que suplirá todas tus necesidades conforme a sus gloriosas riquezas, y que si aún pasaras por escasez, te dará la fuerza, la templanza, el carácter para que tu vida permanezca firme aún en medio de la adversidad. Al Dios que te dice que si tienes que pasar por momentos de tribulación y de tristeza, Él estará allí para consolarte. Al Dios que te dice que si en el recorrido quizás te sientes desfallecer, desmayar y caer, Dios te dará las fuerzas para levantarte. Al Dios que te dice que abrirá puertas para ti, y que si alguna puerta permanece cerrada, te dará la fortaleza para permanecer firme, y podrás decir: yo sé en quién he puesto mi esperanza. Te invito a que cierres tus ojos y puedas decirle al Señor: tú eres mi amado, mi deseado. No hay nada más importante que tú, oh Dios. Tú eres incomparable. Eres mucho más de lo que me alcanzo a imaginar. Eres mi amado y mi deseado. A ti, Señor, quiero entregarte mi vida y decirte que tú eres mi tesoro. Tú eres mi especial tesoro. Que si te tengo a ti, nada me falta, Señor. No te puedo negar que quizás estos han sido tiempos difíciles, tiempos donde muchas de mis seguridades se han ido. Pero cuando todas esas seguridades, esas falsas seguridades han desaparecido, tú te has levantado como la roca firme sobre la cual puedo cimentar mi vida. Eres el Dios que ha enjugado mis lágrimas en mis noches de tristeza. Eres el Dios que ha sido mi compañía en los momentos de soledad.
Eres el Dios que se ha hecho fuerte en medio de mis debilidades. Eres el Dios que ha abierto una luz de esperanza, una puerta de esperanza cuando todo parece sombrío. Eres mi deseo, eres mi especial tesoro. Y por eso hoy te alabo, por eso hoy te adoro, porque tú eres mi provisión. La vida eterna es conocerte más, me sumerjo en tu realidad. Eres el gran yo soy, incomparable, haz mi oxígeno y mi primer amor. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tu palabra es más dulce que la miel. Tu amor es mejor que el vino. Tú eres mucho más que todo lo que probé. Tu presencia será siempre mi placer. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Nada me apasiona más que tú, oh Dios. Nada hay más grande que tu presencia. Y te doy gracias porque en medio de lo que ha sido este tiempo de la pandemia, me has permitido descubrir y ver mi fragilidad, ver mis limitaciones, pero también ver tu bondad y tu misericordia, y cómo has venido a llenar mi corazón. Y por eso hoy te podemos decir cada día más y más que tú, Cristo, eres mi plenitud, que si te tengo a ti lo tengo todo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor.
Tú eres nuestro especial tesoro. El regalo más grande que podemos tener en todo momento de nuestra vida. Gracias, Señor. Porque en angustia y dificultad allí estás. Porque en tiempos de abundancia y de bonanza allí estás. En tiempos de reflexión allí estás. En tiempos de claridad allí estás. Siempre estás allí. Por eso hoy puedo decir, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi deseado, el Dios que sustenta mi vida, el Dios que dirige mis pasos. Hoy puedo decirte: si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. gracias, Señor Jesús. Gracias por darnos este oasis, este refrigerio espiritual de esta mañana. Gracias por la provisión abundante que nos das en cada instante, en cada momento. Gracias, Señor, porque sigues realizando tu obra y en medio de la dificultad tú nos sigues levantando y sigues dirigiendo nuestras vidas. Te seguimos entregando, Señor, el mundo entero, la humanidad. Te seguimos entregando, Señor, en esta hora todo el personal de la salud, nuestras familias. Te seguimos entregando los empresarios. Te seguimos entregando nuestra comunidad para que tú, Señor, suplas todas nuestras necesidades conforme a tus gloriosas riquezas. Creemos y confiamos en tu fidelidad y hoy podemos decir que tú has sido fiel. Y queremos llegar a experimentar en nuestro corazón y decir en cualquier circunstancia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, Señor, por tu fidelidad, por tu amor y tu bondad, por lo que has hecho, estás haciendo y ahora recibe en esta hora todo el honor, toda la gloria, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, muchas gracias por acompañarnos en esta hora, por lo que ha sido este tiempo. Queremos agradecerles porque ustedes han sido instrumentos en las manos de Dios para suplir nuestras necesidades. Que Dios supla las de ustedes conforme a las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Les pedimos que nos sigan apoyando en toda nuestra obra de evangelización, acompañándonos y promoviendo todos los programas que realizamos, suscribiéndose a nuestras redes sociales e invitando a otras personas para que lo hagan, pero también apoyándonos económicamente para seguir cumpliendo la tarea de evangelización y la obra social. Y estamos convencidos que en todo esto experimentamos la provisión de Dios y podremos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Finalizamos este tiempo con la alegría en el Señor, dándole gracias y de manera personal pidiéndole que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Que tengan un feliz día. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú, no. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú, no. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más
agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú, no. Tú brillas en la oscuridad, despolvo los